Hay una diferencia fundamental entre ser generoso y ser tonto, entre amar a tu familia y permitir que te conviertan en su esclavo financiero. Y yo, Ramón Pereira, a mis 63 años, después de trabajar toda mi vida como soldador industrial, después de criar a mi hija Sofía completamente solo desde que tenía 9 años, cuando su madre decidió que ser esposa y madre no era lo suyo, tuve que aprender esta lección de la manera más dolorosa que existe, viendo cómo la persona que más amaba en el mundo me convertía en su cajero automático personal y después me desechaba cuando ese cajero se quedó sin fondos. La historia que les voy a contar hoy no es solo mi historia, es la historia de miles de padres que cometemos el mismo error: confundir el sacrificio con el amor, la complacencia con la generosidad y el dar todo con el dar lo correcto. Es una historia que espero que los haga reflexionar antes de que sea demasiado tarde, como me pasó a mí. Todo empezó hace 8 meses, un viernes por la noche, cuando Sofía llegó a mi casa con una sonrisa que no le veía desde que era una adolescente y me ganaba plata extra en el taller para comprarle los zapatos de marca que tanto quería. «Papá», me dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de cenas durante los últimos 14 años, «tengo la noticia más hermosa del mundo para darte». Yo estaba terminando de comer un guiso de lentejas que había preparado el domingo y que me duraba toda la semana, como hacía desde que Sofía se había ido a vivir sola hace 3 años. «Contame, mi amor», le dije mientras dejaba el tenedor y le daba toda mi atención, como siempre había hecho desde que era chica. «Papá, Marcelo me pidió casamiento», me anunció abriendo una cajita de terciopelo rojo que contenía un anillo con una piedra que brillaba como una estrella. Marcelo era su novio desde hacía 2 años, un muchacho que trabajaba como contador en una empresa multinacional y que venía de una familia de clase media alta del barrio norte. Buen chico, educado, pero siempre me había dado la impresión de que me miraba como si yo fuera una curiosidad antropológica, el suegro obrero que trabajaba con las manos llenas de hollín y aceite. «¡Qué alegría tan grande!», le dije abrazándola con la emoción que solo puede sentir un padre que crió a su hija solo y que ve que todos sus sacrificios valieron la pena. «¿Cuándo se van a casar?». Sofía se acomodó en la silla como hacía cuando era chica y tenía que contarme algo importante del colegio. «Bueno, papá, ahí está lo más emocionante. Ya empezamos a planificar todo. Marcelo quiere que sea una boda espectacular, que sea el evento más hermoso y elegante que hayamos visto jamás. Dice que yo me merezco una celebración a la altura de lo especial que soy. Por supuesto que mi hija se merecía lo mejor del mundo. Había sido una estudiante excelente, se había recibido de abogada con honores, trabajaba en un estudio jurídico prestigioso, era inteligente, hermosa, buena persona. Si había alguien en este mundo que merecía una boda de princesa, esa era Sofía. «Me parece perfecto, mi amor», le dije. «Contame qué están pensando». Sofía sacó de su cartera una carpeta llena de folletos, fotografías y listas escritas con su letra prolija que yo conocía desde que hacía la tarea de primer grado en esta misma mesa. «Papá, encontramos el lugar perfecto. Se llama Quinta Los Algarrobos. ¿Sabes cuál es? Está en la zona de country clubs, a 40 kilómetros de la ciudad. Es el lugar más hermoso que viste en tu vida. Tiene jardines con fuentes, un salón con techos de cristal, una capilla antigua para la ceremonia y hasta un lago con cisnes donde podemos hacer las fotos». Yo conocía esa zona. Era donde vivían los gerentes de las fábricas donde yo había trabajado durante años. Casas enormes rodeadas de parques, autos importados en las entradas, piletas de natación que se veían desde la calle. No era exactamente el tipo de lugar donde un soldador como yo se sentía cómodo, pero si eso era lo que mi hija quería para su día especial, yo iba a hacer lo imposible para dárselo. «Suena muy hermoso, mi amor», le dije. «¿Cuánto cuesta alquilar un lugar así?». Sofía sonrió como si esa pregunta fuera solo una formalidad. «Son 300,000 pesos por el día completo, papá. Pero incluye absolutamente todo. El salón, los jardines, la capilla, las mesas redondas con manteles de encaje francés, las sillas tapizadas, la cristalería, la vajilla de porcelana, el servicio de catering completo y hasta el coordinador de eventos. 300,000 pesos.
Esa era exactamente la cantidad que yo ganaba en 10 meses, trabajando de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, respirando humo de soldaduras, con las manos quemadas por las chispas, la espalda dolorida por las posturas incómodas, los ojos irritados por los flashes de las máquinas. «Es mucha plata, Sofía», le dije tratando de mantener la tranquilidad. «¿Marcelo y vos han pensado cómo van a financiar todo esto?» Ella se rió con esa risa cristalina que tenía desde chica. «Ay, papá, obviamente hemos hablado de eso. Marcelo va a pagar la luna de miel a París, que nos va a costar 80.000 pesos, y el anillo de compromiso que ya me regaló y que costó 60.000. Todo el resto es tradición que lo pague el padre de la novia». La tradición. Como si hubiera una ley universal que obligara a los padres obreros a endeudarse de por vida para financiar fiestas que costaban más que una casa entera. Pero eso no era todo. Sofía siguió sacando papeles de la carpeta. «El vestido, papá, es una obra de arte. Lo diseña una modista que trabaja para todas las familias importantes de la ciudad. Se llama Esperanza Atelier. Me hizo un diseño exclusivo, solo para mí, inspirado en los vestidos de las princesas europeas. Seda importada de Italia, bordados hechos a mano con hilos de plata, más de 500 perlas cosidas una por una y una cola de 4 metros. «¿Cuánto cuesta ese vestido, mi amor?» 120.000 pesos, me dijo como si fuera el precio más razonable del mundo. «Pero papá, vas a ver qué hermosa me voy a ver. Va a ser el vestido más espectacular que se haya visto en esta ciudad». 120.000 pesos por un vestido que se iba a usar 6 horas en toda la vida. 4 meses de mi salario para algo que después iba a quedar guardado en un placard hasta que las polillas se lo comieran. ¿Y las flores? Sofía sacó más folletos. «Las flores van a ser increíbles, papá. Vamos a traer rosas blancas de Ecuador, peonías rosadas de Holanda, orquídeas violetas de Colombia y eucalipto plateado de Chile. El arreglo del altar va a tener más de 500 flores, y cada una de las 20 mesas va a tener un centro que parece un jardín de cuento de hadas». «¿Cuánto cuestan todas esas flores?» 140.000 pesos, me respondió. «Pero papá, cuando veas las fotos vas a entender por qué vale cada peso. Va a ser como estar en el jardín del Palacio de Versalles». 140.000 pesos en flores que se iban a marchitar en 2 días. Casi 5 meses de trabajo para algo que iba a terminar en la basura antes de que termine la semana. Sofía siguió mostrándome todo lo que había planeado. El fotógrafo era el mejor del país, especializado en bodas de alta sociedad, con un equipo de 4 profesionales, drones para fotos aéreas y un álbum de lujo encuadernado en cuero italiano. Su paquete costaba 100.000 pesos. La banda de música era una orquesta de 12 músicos que tocaba música clásica, jazz y tango. Habían tocado en bodas de políticos y empresarios famosos. Cobraban 90.000 pesos por 8 horas. El banquete tenía entrada de langostinos con salsa de champaña, plato principal de cordero patagónico con puré de trufas y postre de 6 pisos con frutas bañadas en chocolate suizo. Costaba 160.000 pesos para 250 invitados. Cuando Sofía terminó de mostrarme todo, juntó todos los papeles, me miró con esos ojos marrones que había heredado de su madre y me dijo la frase que me cambió la vida para siempre. «Papá, todo está reservado para el 15 de diciembre. Ya firmé todos los contratos y di las señas correspondientes. El total son 900.000 pesos, pero sé que vos siempre encontrás la manera de hacer realidad todos mis sueños». 900.000 pesos, 2 años y medio de mi salario completo, sin descontar gastos de comida, de casa, de ropa, de nada. 2 años y medio de mi vida trabajando exclusivamente para pagar una fiesta de 8 horas. Me quedé en silencio por un tiempo tan largo que Sofía empezó a moverse incómoda en la silla. «Papás, ¿estás bien? ¿Te gustó todo lo que te conté?» «Sofía», le dije finalmente, 900.000 pesos es una fortuna. Es más plata de la que yo he visto junta en toda mi vida». Ella suspiró como si yo estuviera siendo dramático sin razón. «Papá, sé que es mucha plata, pero es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Además, vos siempre me dijiste que yo merecía lo mejor del mundo. ¿Acaso no era verdad?». Por supuesto que era verdad. Desde que Sofía tenía 9 años,
y su madre se fue de casa dejándonos solos, yo le había dicho todos los días que ella era lo más valioso que tenía, que se merecía todo lo bueno que la vida pudiera darle, que yo iba a trabajar hasta el último día de mi vida para asegurarme de que nunca le faltara nada. Pero una cosa era trabajar para darle educación, salud, oportunidades, futuro. Otra cosa muy diferente era endeudarse hasta la muerte para financiar una fantasía de princesa. Mi amor, le dije, por supuesto que te mereces lo mejor, pero 900,000 pesos. Yo tendría que pedir préstamos, hipotecar la casa, trabajar hasta los 70 años para pagarlo todo. Sofía se levantó de la silla y vino a abrazarme como hacía cuando era chica y quería convencerme de algo. Papá, vos siempre exagerás. Seguro que tenés más plata ahorrada de la que me decís. Además, es una sola vez en la vida. Después de esto, no te voy a pedir nada más nunca. Sofía, yo no tengo 900,000 pesos ahorrados. Mi salario es de 30,000 pesos por mes y después de todos los gastos me quedan 8,000 para ahorrar. A este ritmo necesitaría 9 años para juntar esa plata. Sofía se separó del abrazo y me miró con una expresión que no le había visto nunca. Una mezcla de decepción, fastidio y algo que me dolió reconocer: desprecio. Papá, francamente me sorprende que estés poniendo peros a mi felicidad por una cuestión de plata. Los padres de Marcelo nunca cuestionan nada cuando se trata de hacer feliz a su hijo. Los padres de Marcelo son ingenieros que ganan 5 veces más que yo, mi amor. Exactamente, me dijo, y por eso yo no debería tener que conformarme con una boda de clase media baja solo porque mi papá eligió ser soldador en lugar de estudiar una carrera universitaria. Esas palabras me atravesaron como un hierro al rojo vivo. Elegir ser soldador. Como si yo hubiera tenido todas las opciones del mundo y hubiera elegido la más humilde por capricho. Como si hubiera olvidado que cuando ella tenía 9 años y me preguntaba por qué trabajaba con esas máquinas tan ruidosas que le daban miedo, yo le explicaba que papá trabajaba con metal porque era lo que mejor sabía hacer y que gracias a ese trabajo podíamos vivir en una casa propia y ella podía ir a la escuela privada. Como si hubiera olvidado que cuando tenía 14 años y sus compañeras de clase se burlaban de que su papá apareciera a buscarla con el overol manchado de grasa, yo le había dicho que nunca se avergonzara del trabajo honesto, que había más dignidad en ganarse la vida con esfuerzo que en vivir de la plata de otros. Sofía, le dije con una calma que no sentía, yo no elegí ser soldador por gusto. Me hice soldador porque era lo único que podía hacer cuando tu mamá se fue y yo tenía que mantenerte sola. Trabajé doble turno durante años para que pudieras estudiar en escuela privada, tener clases de inglés, ir a la universidad. Vendí mi auto, hipotequé esta casa 2 veces y nunca me compré nada para mí durante 14 años, todo para darte las mejores oportunidades posibles. Sofía se cruzó de brazos como hacía cuando era adolescente y no quería escuchar sermones. Papá, sí, ya sé que te sacrificaste mucho por mí y te lo agradezco, pero eso no significa que yo tenga que vivir toda mi vida pagando por tus decisiones. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto, yo no te pedí que trabajaras tanto. Vos elegiste hacerlo. Lo elegí porque eras mi hija y te amaba más que a mi vida. Y ahora yo estoy eligiendo casarme como corresponde, no como una pobre. Se fue esa noche dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé solo en la cocina, mirando todos los folletos esparcidos sobre la mesa, calculando números que no cerraban por ningún lado. 900,000 pesos. Si pedía un préstamo bancario por esa cantidad, las cuotas mensuales serían de aproximadamente 25,000 pesos durante 5 años. Eso significaba que de mi salario de 30,000 pesos, solo me quedarían 5,000 para vivir. 5,000 pesos por mes para pagar comida, servicios, ropa, remedios, combustible, mantenimiento de la casa. Era imposible. La otra opción era hipotecar la casa. Mi casa, que había comprado con un crédito hipotecario que terminé de pagar hacía apenas 3 años. La casa donde había criado a Sofía, donde estaban todos nuestros recuerdos, donde había planeado vivir hasta que me muriera. Al día siguiente, fui al banco durante mi hora de almuerzo. El gerente,
Un señor de mi edad, pero con traje caro y aire de superioridad, me explicó que por el valor de mi casa podían darme un préstamo hipotecario de hasta 600,000 pesos. ¿Y los otros 300,000? Le pregunté. Bueno, me dijo revisando unos papeles, podríamos combinar la hipoteca con un préstamo personal. En total serían 900,000 pesos, a pagar en 120 cuotas mensuales de 12,500 pesos. 12,500 pesos por mes durante 10 años. La mitad de mi salario hasta los 73 años para pagar una fiesta de 8 horas. Esa noche, Sofía volvió a casa como si no hubiera pasado nada. Papá, me dijo, fui al banco con Marcelo hoy y nos explicaron que hay muy buenas opciones de financiamiento para bodas. ¿Ya averiguaste cómo vamos a hacer con la plata? Sofía, podría hipotecar la casa y pedir un préstamo personal adicional, pero eso significaría pagar 12,500 pesos por mes durante 10 años. Ella sonrió como si esa fuera una excelente noticia. ¿Ves? Te dije que siempre había una solución. 12,500 no es tanto si lo pensás mensualmente. 12,500 pesos no era tanto para alguien que nunca había trabajado un día en su vida para mantener una casa. 12,500 pesos era la diferencia entre comer carne 3 veces por semana o comerla una vez al mes. Era la diferencia entre poder jubilarse algún día o tener que trabajar hasta morirse. Mi amor, intenté explicarle, eso significa que voy a tener que trabajar hasta los 73 años para terminar de pagar tu boda. No voy a poder jubilarme nunca. Sofía se sentó a mi lado en el sillón y me tomó la mano como hacía cuando quería pedirme algo importante. Papá, pensalo de esta manera. En 10 años vos vas a tener 73 años, pero yo voy a tener 35. Para ese momento seguramente voy a estar en una posición económica mucho mejor y te voy a poder ayudar a pagar las últimas cuotas. 35 años. Para cuando Sofía tuviera 35 años, ya iba a tener su propia familia, sus propios gastos, sus propios problemas. La idea de que se iba a acordar de ayudarme a pagar las cuotas de su boda era tan ingenua que me dio ternura y tristeza al mismo tiempo, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Había criado a Sofía para que fuera una mujer fuerte, independiente, que luchara por sus sueños. Si esto era lo que ella quería más que nada en el mundo, yo iba a encontrar la manera de dárselo. Al día siguiente firmé todos los papeles en el banco, hipotequé mi casa y pedí el préstamo personal adicional. 900,000 pesos que se depositaron en mi cuenta bancaria y que se esfumaron inmediatamente para pagar todas las señas y anticipos que Sofía había comprometido. Cuando le di la noticia, me abrazó como no me abrazaba desde que era una adolescente. Sabía que ibas a encontrar la manera, papá. Siempre lo haces. Sos el papá más generoso del mundo. Por un momento, sentí que todo el sacrificio valía la pena. Que ver a mi hija feliz justificaba cualquier precio, pero esa sensación duró muy poco. Durante los meses siguientes, mientras se acercaba la fecha de la boda, Sofía aparecía constantemente con pequeños gastos adicionales que no había contemplado en el presupuesto original, que necesitaba un segundo vestido para el civil que costaba 40,000 pesos, que quería contratar un servicio de maquillaje y peinado profesional que costaba 25,000 pesos, que había decidido regalarles recuerdos personalizados a todos los invitados, que costaban 30,000 pesos. Cada vez que yo le decía que no tenía más plata, ella me recordaba que era su boda y que estas cosas no se podían improvisar. Tuve que pedir adelantos de sueldo, vender mis herramientas personales, empeñar el anillo de casado que había usado durante los 15 años que estuve casado con su madre. La boda se realizó exactamente como Sofía la había soñado. La quinta. Los Algarrobos estaba espectacular, con sus jardines perfectos, sus fuentes iluminadas, el salón de cristal brillando como un palacio de cuento de hadas. Sofía estaba radiante en su vestido de 120,000 pesos. Parecía una princesa de verdad. Yo me puse mi único traje bueno, el mismo que había comprado para su graduación universitaria 6 años antes. Me había comprado zapatos nuevos que me costaron 3,000 pesos, corbata nueva por 1,500, y me corté el pelo en una peluquería decente por primera vez en 5 años. Durante la ceremonia, cuando caminé con Sofía hasta el altar,
Me sentí el hombre más orgulloso del universo. Mi hija, que había crecido sin madre, que había estudiado tanto, que se había convertido en una profesional exitosa, estaba viviendo el día más feliz de su vida gracias a mi sacrificio. Pero durante la fiesta, mientras veía a los 250 invitados comiendo cordero patagónico y brindando con champán francés, mientras escuchaba a la orquesta de 12 músicos tocando música que yo ni conocía, mientras observaba a los padres de Marcelo hablando de sus inversiones y sus viajes por el mundo, me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Yo era un extraño en la boda de mi propia hija. Estaba sentado en la mesa principal, pero me sentía completamente fuera de lugar. Los otros padres hablaban de temas que yo no entendía, de lugares donde yo nunca había estado, de problemas que yo no tenía. Cuando me preguntaban a qué me dedicaba y yo decía que era soldador, la conversación se terminaba inmediatamente. La madre de Marcelo, una señora que llevaba puesto un vestido que costaba más que mi salario anual, me dijo con una sonrisa falsa: «Debe ser muy duro trabajar en una fábrica, Ramón. Menos mal que Sofía pudo estudiar y salir adelante». Como si mi trabajo fuera algo de lo que había que salir, como si fuera una enfermedad de la que había que curarse. Durante el baile, mientras veía a Sofía riéndose con sus amigas abogadas, todas con carteras que valían más que mi auto, me pregunté si realmente había hecho todo esto por ella o por mi propio orgullo. ¿Era necesario que gastara 900,000 pesos para que fuera feliz? ¿O era que yo no podía soportar la idea de que la gente dijera que el soldador no había podido darle una boda decente a su hija? A las 3 de la madrugada, cuando la fiesta terminó, ayudé a Sofía a subir su vestido al auto que los llevaba al hotel, donde iban a pasar la noche antes del viaje a París. «Papá», me dijo, «fue la boda más perfecta del mundo». Todo el mundo me dijo que nunca habían visto algo tan elegante y hermoso. Gracias por hacer posible este sueño. La abracé y le dije que la amaba más que a mi vida. Y era completamente cierto. Pero también era cierto que por primera vez desde que había nacido, me sentía vacío y agotado. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida económica. Con las cuotas del préstamo hipotecario y del préstamo personal, mi salario se había reducido a 17,500 pesos líquidos por mes. Después de pagar servicios, comida básica y combustible para ir al trabajo, me quedaban 2,000 pesos para emergencias. Tuve que dejar de comprar carne excepto los domingos. Tuve que cancelar el cable, el internet y el teléfono fijo. Vendí mi televisor, mi equipo de música y hasta la heladera grande para comprar una más chica y usada. Pero lo más duro no era la crisis económica. Lo más duro era la soledad. Sofía se había ido a vivir a París por 6 meses con Marcelo como parte de su luna de miel extendida. Él había conseguido una pasantía en una empresa internacional y ella había tomado licencia sin goce de sueldo para acompañarlo. Me mandaba fotos de la Torre Eiffel, del Museo del Louvre, de los restaurantes elegantes donde cenaban todas las noches. «Papá, París es increíble», me escribía por WhatsApp. «Es todo lo que soñé y más. Gracias por hacer posible que pudiera tener esta experiencia única». Mientras yo comía fideos con aceite 5 noches por semana, mi hija cenaba en los mejores restaurantes de París, financiada por los 900,000 pesos que yo iba a estar pagando hasta los 73 años. Cuando volvieron de Europa, Sofía y Marcelo alquilaron un departamento de 3 ambientes en un barrio elegante de la ciudad. Venía a visitarme una vez cada 2 semanas, siempre apurada, siempre con prisa por irse. Me contaba de su nueva vida, el departamento moderno que estaban decorando con muebles de diseño, el auto nuevo que habían comprado, las parejas de amigos profesionales que habían conocido, los restaurantes de moda que frecuentaban. Era como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente del mío, un mundo donde mi presencia resultaba incómoda y fuera de lugar. Un domingo, me contó que Marcelo había recibido una propuesta para trabajar en una multinacional con sede en México. «Papá, es una oportunidad increíble. Le van a duplicar el sueldo y le van a dar un paquete de beneficios espectacular. Vamos a vivir en una zona residencial de Ciudad de México, con casa propia, auto de la empresa, seguro médico internacional». «¿Por cuánto tiempo se van a ir?», le pregunté. Sofía evitó mirarme a los ojos. «Bueno, el contrato inicial es por 3 años,
pero si nos adaptamos bien podríamos quedarnos definitivamente. México tiene muchas oportunidades para abogados como yo. 3 años, o para siempre. Mi hija, por la que había trabajado 40 años, por la que había sacrificado todo, por la que me había endeudado hasta los 73 años, se iba al otro lado del continente y me dejaba solo pagando las cuotas de su boda de ensueño. Sofía, le dije, si te vas tan lejos, ¿cuándo nos vamos a ver? Ella suspiró como si esa pregunta le resultara molesta. Ay, papá, no seas dramático. Te voy a mandar pasajes para que vengas a visitarnos una vez por año. México está lleno de cosas hermosas para conocer, una vez por año. Después de 25 años de verla casi todos los días, después de ser su compañero constante, su confidente, su sostén emocional y económico, me iba a convertir en el pariente que se visita una vez por año durante las vacaciones. Se fueron a México hace 4 meses. Desde entonces hemos hablado por WhatsApp exactamente 7 veces. Siempre conversaciones cortas, donde me cuenta lo maravillosa que es su nueva vida y lo feliz que es con su esposo en su nueva casa de 200 metros cuadrados con jardín y pileta. La semana pasada me mandó una foto que me partió el alma. Era Sofía en la sala de su casa nueva, decorada con muebles que costaban más que mi salario anual, brindando con una copa de champán. El mensaje decía: «Papá, Marcelo me sorprendió. Me regaló este anillo por nuestro primer aniversario de casados. ¿No es hermoso? Vale más que el de compromiso». El anillo valía más que el de compromiso. Mientras yo como fideos con salsa de tomate 6 días por semana para poder pagar las cuotas de su boda, mi hija se da el lujo de recibir anillos que valen 60,000 pesos por sorpresa. Ayer recibí una llamada que me terminó de abrir los ojos para siempre. «Papá», me dijo Sofía con una voz extrañamente formal, «te llamo para contarte algo importante. Estoy embarazada». Mi primera reacción fue de alegría absoluta. Iba a ser abuelo. Iba a tener un nieto en México que iba a llevar mi sangre y mi amor. «Qué noticia tan maravillosa, mi amor», le dije. «¿Para cuándo nacería el bebé?» «Para agosto del año que viene», me respondió. «Pero papá, te llamo también porque necesitamos hablar de algo serio». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Decime, mi amor, ¿qué pasa?» Hubo una pausa larga, como si Sofía estuviera preparándose para decir algo muy difícil. «Papá, Marcelo y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestros planes de futuro. Ahora que vamos a ser padres, queremos establecer límites claros con nuestras familias para proteger nuestra independencia económica y emocional». Límites claros. Independencia económica. Mi hija había aprendido esas palabras en México y ahora me las estaba aplicando a mí. «No entiendo bien qué me querés decir, Sofía». «Papá, lo que te quiero decir es que Marcelo y yo hemos decidido que no vamos a aceptar más ayuda económica de nuestros padres y tampoco vamos a dar ayuda económica a nuestros padres. Queremos que cada generación se maneje con sus propios recursos. Cada generación se maneje con sus propios recursos». La misma hija que me había hecho gastar 900,000 pesos en su boda, ahora me explicaba que ella no se iba a hacer cargo de ningún gasto mío. «Sofía, yo no te estoy pidiendo ayuda económica. Solo quiero mantener el contacto, ver a mi nieto cuando nazca». «Sí, papá, por supuesto que vamos a mantener el contacto. Pero queremos que entiendas que nosotros tenemos nuestra propia vida aquí y vos tenés que construir tu propia vida allá. Tu propia vida». A los 63 años, endeudado hasta los 73, trabajando todos los días para pagar una fiesta que duró 8 horas, mi hija me decía que tenía que construir mi propia vida. «Sofía», le dije con la voz más tranquila que pude encontrar, «durante 25 años yo construí mi vida alrededor tuyo. Trabajé para vos, ahorré para vos, me sacrifiqué para vos. Hace menos de un año gasté 900,000 pesos que no tenía para pagarte la boda de tus sueños. ¿Y ahora me decís que tengo que construir mi propia vida?» Hubo otro silencio largo. «Papá, yo te agradezco todo lo que hiciste por mí, pero esas fueron tus decisiones. Yo nunca te obligué a hacer nada. Si vos elegiste sacrificarte tanto, fue porque quisiste, no porque yo te lo pedí. Yo nunca te obligué. Después de 25 años de «Papá, necesito esto. Papá, quiero aquello. Papá, es mi sueño.
Ahora resultaba que ella nunca me había obligado a nada. Sofía, hace 8 meses vos me dijiste que habías firmado contratos por 900,000 pesos y que yo tenía que pagarlo porque era tradición que lo pagara el padre de la novia. Y vos podrías haber dicho que no, papá. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Solo me pusieron 25 años de sos el mejor papá del mundo. Siempre encontrás la manera. Sabía que no me ibas a fallar. Solo me pusieron el amor más grande de mi vida. La sensación de que si no le daba lo que me pedía, yo era un mal padre. La culpa de ver lágrimas en los ojos de la persona que más amaba en el mundo. Sofía, le dije, está bien. Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Vos querés que cada generación se maneje con sus propios recursos. A partir de ahora, va a ser exactamente así. Me alegra que lo entiendas, papá. Sabía que ibas a ser razonable. Soy muy razonable, mi amor. Y como cada generación se va a manejar con sus propios recursos, yo también voy a aplicar esa regla. ¿Qué querés decir? Quiero decir que a partir de hoy, los 900,000 pesos de tu boda se convierten en un préstamo que me tenés que devolver. Porque si cada generación se maneja con sus propios recursos, entonces vos te tenés que hacer cargo de los gastos de tu propia boda. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Papá, me dijo finalmente, no podés hablar en serio, esa plata fue un regalo para mi boda. No, mi amor, según lo que me acabas de explicar, esa plata fue un préstamo que yo te hice para que pudieras realizar tu proyecto personal. Y como ahora cada generación se maneja con sus propios recursos, necesito que me devuelvas esa plata. Papá, eso es ridículo. Yo no tengo 900,000 pesos para devolverte. Bueno, entonces podés pagármelo en cuotas. 900,000 pesos dividido en 120 cuotas son 7,500 pesos por mes, durante 10 años. Como vos ganás muy bien en México, estoy seguro de que podés permitirte esas cuotas. No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Cómo podés ser tan mezquino con tu propia hija? No soy mezquino, mi amor. Soy responsable. Si cada generación se tiene que manejar con sus propios recursos, entonces vos te tenés que hacer cargo de haber gastado 900,000 pesos que no eran tuyos. Sofía empezó a llorar. Papá, por favor, no me hagas esto. Nosotros tenemos muchos gastos aquí. Estamos pagando la casa, el auto, ahora viene el bebé. Y yo tengo 63 años y estoy pagando las cuotas de tu boda hasta los 73. Si vos podés decidir que cada generación se maneje sola, entonces yo también puedo tomar esa decisión. Sos un egoísta. Nunca pensé que mi propio padre me iba a hacer algo así. Sofía, durante 25 años yo puse tu felicidad por encima de la mía. Gasté cada peso en vos, renuncié a cada sueño personal por darte a vos lo que querías, y ahora que necesito que me devuelvas una parte de lo que gasté en tu boda, soy un egoísta. Sofía colgó el teléfono. No he vuelto a saber nada de ella en una semana. Ayer recibí un mensaje de WhatsApp de Marcelo. Ramón, creo que hay un malentendido. Sofía me contó de la conversación que tuvieron. Nosotros nunca dijimos que no te íbamos a ayudar si lo necesitas. Solo dijimos que queríamos manejar nuestras propias finanzas. Le respondí, Marcelo, no hay ningún malentendido. Sofía me explicó muy claramente que cada generación se tiene que manejar con sus propios recursos. Yo estoy de acuerdo con esa filosofía. Por eso necesito que me devuelvan los 900,000 pesos que presté para su boda. Marcelo no me respondió más. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 8 días desde esa conversación. No he tenido noticias de mi hija ni de mi yerno. Probablemente no voy a conocer a mi nieto cuando nazca en agosto. Pero por primera vez en 25 años me siento en paz conmigo mismo. Porque finalmente entendí la diferencia entre amar a alguien y permitir que esa persona te convierta en su esclavo financiero. Entendí que cuando le das todo a alguien sin límites, esa persona no aprende a valorar lo que recibe. Aprende a recibirlo como si fuera su derecho. Entendí que hay una enorme diferencia entre ser generoso y ser tonto, entre sacrificarse por amor y permitir que te exploten por amor. La generosidad verdadera tiene límites. El amor verdadero incluye enseñarle al otro a ser responsable de sus propias decisiones.
Y la familia que realmente te ama no te abandona cuando dejas de ser su cajero automático personal. Mi hija puede estar muy enojada conmigo ahora. Puede pensar que soy el peor padre del mundo. Puede decidir que nunca más quiere verme. Pero yo ya no puedo cargar con la culpa de sus decisiones. Ya no puedo permitir que me manipule emocionalmente para conseguir lo que quiere. Ya no puedo trabajar hasta morirme para financiar sus caprichos. A los 63 años, después de 40 años de trabajo honesto, he decidido que mi dignidad no está en venta, que mi amor por mi hija no incluye permitir que me trate como su proveedor personal, y que si para ella soy valioso solo cuando puedo resolver sus problemas económicos, entonces prefiero que no me considere valioso en absoluto. Porque aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado siendo el tonto que paga las cuentas de todos. Y esa lección, aunque me costó 900,000 pesos y la relación con mi hija, es la más valiosa que he aprendido en toda mi vida. Esta mañana, mientras tomaba mate en el patio de mi casa, como hago todos los domingos desde hace 25 años, recordé una conversación que tuve con Sofía cuando tenía 15 años. Había llegado llorando del colegio porque una compañera había dicho que su papá era solo un obrero y que por eso ella nunca iba a ser alguien importante en la vida. «Papá», me había dicho esa tarde, «¿es verdad que soy menos que mis compañeras porque vos trabajás con las manos?» Yo había dejado la soldadora, me había lavado las manos y me había sentado a su lado en este mismo patio. «Mi amor», le había dicho, «el valor de una persona no está en la plata que tiene o en el trabajo que hace. Está en la honestidad con que vive, en el amor que da y en la dignidad con que se comporta. Tu papá trabaja con las manos, pero estas manos nunca robaron, nunca hicieron daño a nadie y han trabajado todos los días para que vos puedas tener un futuro mejor». En ese momento, Sofía me había abrazado con la fuerza de sus 15 años y me había dicho, «Papá, yo siempre voy a estar orgullosa de vos, y cuando sea grande, nunca me voy a olvidar de todo lo que estás haciendo por mí». ¿Qué pasó con esa adolescente que estaba orgullosa de su papá obrero? ¿En qué momento se convirtió en una mujer que se avergonzaba de que su padre no pudiera financiar indefinidamente todos sus caprichos? La respuesta es simple. Se convirtió en esa mujer el día que yo dejé de enseñarle el valor del esfuerzo y empecé a darle todo sin que ella tuviera que ganárselo. Cuando Sofía tenía 17 años y quería una computadora portátil como las de sus compañeras de clase, yo trabajé horas extra durante 3 meses para poder comprársela. Cuando cumplió 18 y quería hacer un viaje de egresados a Brasil que costaba 15,000 pesos, yo vendí mi moto y usé el transporte público durante un año entero para financiar esas 2 semanas de diversión. Cada vez que ella quería algo, yo encontraba la manera de dárselo. Y cada vez que yo encontraba la manera, ella aprendía que no había límites, que no había consecuencias, que papá siempre iba a resolver todos sus problemas con plata. Le enseñé que sus deseos eran más importantes que mis necesidades. Le enseñé que ella tenía derecho a todo y yo tenía la obligación de proporcionárselo. Le enseñé que el amor se mide en pesos y centavos. Y ahora, a los 63 años, estoy cosechando exactamente lo que sembré durante 25 años. Pero hay algo que me tranquiliza profundamente. Finalmente tuve el coraje de decir basta. Finalmente puse un límite que no se puede cruzar. Finalmente demostré que mi amor por ella no incluye permitir que me trate como su empleado personal. Ayer llamé a mi hermano Miguel, que vive en Rosario y es electricista como yo siempre fui soldador. «Miguel», le dije, «tomé una decisión que puede costarte la relación con tu sobrina para siempre, pero necesitaba contártela». Después de escuchar toda la historia, Miguel se quedó callado durante un tiempo muy largo. «Ramón», me dijo finalmente, «hace años que esperaba que tomaras una decisión así. Sofía se había convertido en una sanguijuela emocional. Te chupaba la plata, la energía, la vida entera, y después te desechaba cuando ya no le servías. Una sanguijuela emocional». Esas palabras me dolieron porque describían perfectamente lo que había pasado entre nosotros. Sofía no me veía como su padre. Me veía como su recurso financiero de emergencia.
¿Sabes qué es lo más triste de todo? Le dije a Miguel, que ella realmente cree que tiene razón. Realmente cree que yo le debo todo lo que le di, que fue mi obligación como padre y que ella no me debe nada a cambio. Ramón, esa piba está enferma de soberbia y la única manera de curar esa enfermedad es con límites duros. Si no le cobras esos 900,000 pesos, va a seguir creyendo toda la vida que puede hacer lo que se le antoje con vos. Miguel tenía razón. Durante años, yo había confundido el amor con la complacencia. Había creído que ser un buen padre significaba decir sí a todo, resolver todos los problemas, financiar todos los sueños. Había creído que si mi hija era feliz, yo había cumplido mi función como padre. Pero un buen padre no es el que le da todo a su hijo. Un buen padre es el que le enseña a su hijo a valorar lo que tiene, a trabajar por lo que quiere y a entender que en la vida real las cosas cuestan esfuerzo, tiempo y sacrificio. Un buen padre le enseña a su hijo que el mundo no le debe nada, que nadie está obligado a financiar sus sueños y que la única persona realmente responsable de su felicidad es él mismo. Yo no fui un buen padre durante 25 años. Fui un padre complaciente, permisivo, que confundió el sacrificio con el amor. Y por eso mi hija se convirtió en una adulta que cree que sus deseos son órdenes y que las necesidades de otros son irrelevantes. Pero nunca es demasiado tarde para empezar a ser un buen padre. Nunca es demasiado tarde para enseñar límites, respeto y responsabilidad personal, aunque me cueste la relación con mi hija, aunque nunca conozca a mi nieto, aunque tenga que pasar el resto de mi vida solo. Porque prefiero vivir solo con dignidad que acompañado siendo el tonto que financia la vida de lujo de personas que no me valoran más que como un proveedor de servicios financieros. Esta noche voy a dormir tranquilo por primera vez en 8 meses. Voy a dormir sabiendo que finalmente recuperé mi dignidad, que finalmente puse límites, que finalmente demostré que mi amor tiene condiciones y que esas condiciones incluyen el respeto mutuo. Y si algún día Sofía entiende la lección, si algún día se da cuenta de que un padre no es un cajero automático, si algún día quiere construir una relación real conmigo basada en el amor verdadero y no en la conveniencia económica, yo voy a estar aquí esperándola. Pero hasta ese día los 900,000 pesos siguen siendo una deuda que ella contrajo conmigo, y las cuotas vencen el 1 de cada mes. Hoy es domingo, y por primera vez en 25 años, no estoy esperando que Sofía venga a almorzar. No estoy preparando su plato favorito. No estoy limpiando la casa para que todo esté perfecto cuando llegue. No estoy revisando si tengo suficiente plata para cuando me pida algún favor económico de último momento. En cambio, me levanté temprano, desayuné tranquilo y salí a caminar por el barrio donde he vivido toda mi vida adulta. Caminé por las mismas calles donde llevaba a Sofía al jardín de infantes de la mano, donde la enseñé a andar en bicicleta, donde la esperaba cuando volvía del colegio secundario. En cada esquina hay un recuerdo. En cada árbol hay una historia de los años en que fuimos un equipo, en que éramos Ramón y Sofía contra el mundo. Pero hoy, por primera vez, esos recuerdos no me dan nostalgia, me dan paz, porque finalmente entendí que esos recuerdos son míos, no de ella. Que el amor que yo invertí durante todos esos años no fue en vano, aunque ella no lo valore. Que la felicidad que yo sentí criándola, nadie me la puede quitar, aunque ella me haya decepcionado después. Durante mi caminata, me crucé con don Héctor, mi vecino de toda la vida, que está sentado en la vereda tomando mate como hace todos los domingos desde que se jubiló. «Ramón», me dijo, «hace semanas que no veo a Sofía por acá. ¿Cómo anda la familia?». Le conté toda la historia. Don Héctor me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, como hacen los viejos cuando reconocen una historia que ya vivieron o que vieron vivir a otros. «Ramón», me dijo cuando terminé de hablar, «yo crié 4 hijos. 3 me salieron trabajadores y agradecidos. 1 me salió como tú, Sofía. Mi hijo Daniel, el del medio, siempre fue igual. Todo lo que yo le daba era poco, todo lo que él quería era urgente, y si yo no se lo daba, era porque no lo amaba lo suficiente». «¿Y qué pasó con Daniel?»,
Le pregunté. Don Héctor tomó un mate largo antes de responder. Daniel me pidió plata prestada para poner un negocio. Fueron 200,000 pesos que yo tenía ahorrados para mi jubilación. Me prometió que me los iba a devolver en 2 años. Eso fue hace 12 años. El negocio quebró a los 6 meses y Daniel nunca me devolvió un peso. ¿Hoy tienen relación? Hoy Daniel vive en Córdoba, está casado, tiene 2 hijos y no me habla hace 8 años. La última vez que nos vimos fue cuando le dije que necesitaba que me devolviera, aunque sea una parte de esa plata, porque mi pensión no me alcanzaba para los remedios. Me dijo que yo era un viejo usurero, que un padre de verdad no le cobraría plata a su hijo, y que mejor era que nos dejáramos de ver. La historia de don Héctor era casi idéntica a la mía, con la diferencia de que él había esperado 12 años para darse cuenta de lo que yo entendí en 8 meses. ¿Se arrepiente de haberle prestado esa plata?, le pregunté. No me arrepiento de haber ayudado a mi hijo, me respondió. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para ponerle límites. Si le hubiera dicho que no a tiempo, tal vez Daniel habría aprendido a valerse por sí mismo, y hoy tendríamos una relación normal. ¿Y nunca intentó contactarlo de nuevo? Don Héctor sonrió con una sonrisa triste pero serena. Ramón, yo hice mi parte como padre durante 30 años. Le di educación, valores, oportunidades, amor. Si él eligió convertirse en una persona desagradecida que solo me buscaba cuando necesitaba plata, esa es su responsabilidad, no la mía. Esas palabras me tranquilizaron profundamente. Durante los últimos 8 días me había torturado pensando si había sido muy duro con Sofía, si había reaccionado de manera exagerada, si un buen padre habría encontrado otra manera de manejar la situación. Pero escuchando a don Héctor entendí que mi decisión no solo había sido correcta, sino que había sido tardía, que debería haber puesto límites hace años, cuando los caprichos de Sofía eran más pequeños y las lecciones habrían sido menos dolorosas. Esta tarde, cuando volví a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta de Marcelo, escrita a mano en papel con membrete de la empresa donde trabaja en México. «Ramón», decía la carta, «espero que esta carta te encuentre bien. Sofía no sabe que te estoy escribiendo, pero necesitaba decirte algunas cosas que no pude decir por teléfono. Primero, quiero pedirte disculpas por la conversación que tuvimos. Sofía y yo estuvimos hablando mucho y entendimos que la forma en que manejamos el tema de los límites te lastimó profundamente». La carta continuaba. «Segundo, quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con que Sofía gastara 900,000 pesos en nuestra boda. Le dije muchas veces que era una locura, que podíamos hacer una celebración hermosa con la mitad de esa plata, pero ella me convenció de que vos siempre habías financiado todos sus proyectos importantes y que esta vez no iba a ser diferente. Tercero, y esto es lo más importante, Sofía está embarazada y emocionalmente muy sensible. Cuando cortó la comunicación contigo, se puso muy mal. Llora todas las noches y dice que perdió al único padre que conoció por ser tan egoísta. Sé que ella está demasiado orgullosa para llamarte, pero te extraña muchísimo». La carta terminaba. «No te estoy pidiendo que retires tu pedido de devolución del dinero. Creo que tenés razón en exigir que nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Te estoy pidiendo que no cortes la comunicación con tu hija para siempre. Podemos encontrar una manera de arreglar este problema sin que se destruya la familia». Leí esa carta 5 veces. La primera vez con bronca, porque sentía que era otra manipulación emocional. La segunda vez con tristeza, porque me imaginaba a Sofía llorando todas las noches. La tercera vez con culpa, porque pensé que tal vez había sido demasiado duro. La cuarta vez con confusión, porque no sabía si creerle a Marcelo. Y la quinta vez con claridad absoluta. La claridad me decía que el hecho de que Sofía esté llorando no significa que yo haya hecho algo malo. Significa que finalmente está sintiendo las consecuencias de sus decisiones. El hecho de que esté arrepentida no significa que yo tenga que volver a ser su cajero automático. Significa que tal vez, por primera vez en su vida, está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Mañana le voy a escribir una carta a Marcelo. Le voy a decir que acepto tener una conversación con Sofía, pero solo bajo 2 condiciones.
Primera, que reconozca que gastó 900,000 pesos que no eran suyos sin preguntarme si yo podía permitirme esa suma. Segunda, que acepte que tiene que devolverme esa plata, aunque sea en cuotas pequeñas durante muchos años. No lo hago por venganza, lo hago por dignidad. Lo hago para enseñarle que las relaciones familiares no se basan en que una parte de todo y la otra reciba todo. Se basan en respeto mutuo, en reciprocidad, en reconocer que todos tenemos límites y necesidades. Si Sofía acepta esas condiciones, vamos a poder reconstruir nuestra relación sobre bases sanas. Si no las acepta, voy a saber que para ella yo sigo siendo solo un proveedor de servicios financieros, y en ese caso prefiero seguir viviendo solo. Porque finalmente aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado siendo un tonto que paga las cuentas de todos sin recibir nada a cambio más que exigencias cada vez más grandes.